Tulio Zulbarán y soy cofundador de Admazing. Admazing es una iniciativa que nace realmente de un spin-off de una empresa en la cual nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones y específicamente al desarrollo de juegos móviles que estaban disponibles en la tienda tanto de Apple como de Google, y tuvimos muy temprano en el desarrollo de esta empresa un éxito muy rotundo con un juego que tuvo más de 30 millones de descargas, un juego orientado al público hispano a nivel mundial, y nos enseñó muchísimo sobre las diferentes mecánicas de juego, cómo interactuaban las personas dentro del juego con los diferentes ads que se les mostraban, y vimos una oportunidad súper relevante para conectar a las marcas con sus audiencias a través del entorno de juegos móviles. Y eso es un poco de lo que les vengo a hablar hoy en día, ¿ok? Voy a presentar un breve resumen un poco de los aprendizajes y de lo que es este mundo, y voy inmediatamente a compartir mi pantalla con ustedes. Fíjense, hacer publicidad para las diferentes marcas en juegos móviles, me encantaría decir que este título se nos ocurrió a nosotros, pero la realidad es que se le ocurrió a uno de nuestros clientes, y ellos lo ven, es uno de los anunciantes más grandes del mundo, y ven esto como la oportunidad en media más importante que las personas de marketing no necesariamente están considerando. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hablamos de un jugador de juegos? Lo primero que se viene a la mente es un estereotipo como quizás este chico que vemos acá en pantalla, audífonos, una persona vestida de colores oscuros, quizás no la persona más aseada del mundo, que quizás está frente a una pantalla durante horas, ¿no? Y ahora, más recientemente, se nos puede venir esto a la mente, que es la industria de eSports, que ha venido creciendo de una manera muy importante, muy relevante, pero también es para un nicho de audiencia muy específico, que es quien sigue este tipo de deporte realmente, ¿okay? O Fortnite, todos recordamos que ha sido un juego muy de nicho, pero a la vez que fue muy popular, sigue siendo popular en algunas audiencias, y se podía jugar multiplataforma, y eso lo hizo muy importante. Pero realmente yo le vengo a hablar del estilo de juegos como el de Candy Crush. Y traigo a la mente Candy Crush porque quizás es un título familiar para muchos, porque fue un juego muy popular, un juego muy masivo, pero con una experiencia de juego clásica de juegos móviles, que es la experiencia de juego casual o hiper casual. Una experiencia de juego muy corta, muy concisa, donde, si bien es cierto, la persona puede pasar mucho tiempo jugando, cada nivel solamente dura ciertos segundos o quizás pocos minutos, ¿ok? Entonces, el entorno de la industria de juegos, un poco como lo muestra esta gráfica, está dividida principalmente por los juegos de consola, muy populares, muy famosos, muy grandes, los juegos en desktop, PC principalmente, pero el mundo de gaming en este tipo de dispositivos está muy bien cubierto por Twitch, diferentes canales de YouTube, y por la nueva industria del eSports, ¿okay? Hoy les vengo a contar un poco más de lo que es la industria de juegos móviles. ¿Y por qué? ¿Por qué esta industria en particular? Porque es donde se concentra el 80% del gaming a nivel global. Y a diferencia de los otros tipos de gaming, las audiencias son mucho más amplias en el mundo móvil que en los otros tipos de gaming. Entonces, para ponerles un poco en perspectiva, ahí al cierre del año pasado, del 2020, habían 2.4 billones de personas activamente jugando en sus dispositivos móviles todos los meses. Entonces, es una industria muy grande, y si la comparamos con los titanes de la industria del marketing digital, comparado con Facebook es un poco más pequeño, pero comparado con YouTube es un poco más grande. Y traigo el ejemplo de TikTok, y me gusta mostrarlo siempre
porque ha venido creciendo de manera muy importante y ya ciertas marcas han empezado a tratar de experimentar con TikTok. Vale la pena destacar que esta cantidad de usuarios que tiene TikTok activos todos los meses, más de la mitad de estos son usuarios en Asia, ¿ok? Para poner un poquito de contexto, esta es la cantidad de usuarios activos cada mes en Estados Unidos. Y como ven, el trend de tamaño es similar al global. Facebook se lleva la batuta como la plataforma que más usuarios únicos tiene al mes y está seguido muy de cerca por el mundo de juegos móviles. Aquí que les quería mostrar un poco la diferencia entre la cantidad de usuarios únicos que existen en la industria y un poco, y que es muy relevante, la cantidad de usuarios únicos que podemos acceder en plataformas como la de AdMazing, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos ya lo vimos, hay 190 millones de usuarios únicos. En AdMazing podemos llegar roughly al 85% de esa cantidad de usuarios. En Latinoamérica, la cantidad de usuarios únicos de juegos todos los meses, solamente móviles, es casi 260 millones. Y en Puerto Rico, que es donde estamos viendo la presentación hoy, o el mercado donde estamos viendo la presentación hoy, la cantidad de usuarios únicos que podemos tocar es un poco más alta de 2 millones de usuarios cada mes. Hay un par de fun facts, hay que entender que una gran mayoría de los usuarios juega en sus dispositivos móviles varias veces al día. Y ya vamos a ver un poquito más cómo es el comportamiento de los usuarios. Y utilizan, la gran mayoría, casi un 90% de los usuarios utilizan un tipo de mecánica de ad que se llama video incentivado o video reward como la mecánica preferida, porque les hace un intercambio de valor. La persona ve el ad y obtiene algún tipo de recompensa virtual acá. Súper interesante ver que no solamente es muy grande en cuanto a cantidad de usuarios únicos, sino fíjense cómo se distribuye un poco la audiencia en las barras rojas. Es la audiencia de AdMazing, pero realmente representa la audiencia de la industria de juegos móviles. Entonces, hay un altísimo componente de usuarios entre 18 y 44 años. Allí, como pueden ver, está más del 70% de la población. ¿Okay? Y sin lugar a duda, hay mucha gente por encima de 45 y por debajo de 18 que también juega, pero las edades donde se concentra mayor cantidad de usuarios es entre 18 y 44. Que es uno de los primeros mitos que tratamos siempre de romper, porque es fácil imaginarse que son las personas más chicas jugando. Definitivamente, si hay un grupo interesante que no lo incluimos en esta presentación, menores a 13 años jugando, pero en primer lugar casi todos juegan en dispositivos que no son de ellos, en dispositivos de sus padres o hermanos, y la forma de acceder a este tipo de usuarios para targetizarlo con objetos de marketing tiene un nivel de complejidad mayor porque están regulados por ciertas regulaciones que los hace un poquito más challenging, sin embargo se puede hacer sin problema. Otro mito que hay alrededor del mundo de gaming es quizás que la mayoría de las personas que están jugando son hombres. En el mundo de juegos móviles esto no es así. Esta información para Estados Unidos aplica también para Puerto Rico, y si ven, las mujeres son las que representan la mayoría en el mundo de juegos móviles. Hay países inclusive donde la proporción es aún más alta para mujeres, con 54 o 55%. Hay muchas de las marcas, sobre todo las de consumo masivo, que buscan con anhelo llegarle a estas mujeres porque solamente lo hacen a través de los métodos tradicionales, y los juegos móviles es una forma súper relevante de poder acceder a ellas. Y aquí les dejo un poquito de información relacionado con el comportamiento de las madres en el mundo de juegos móviles. Esta data obviamente cambia con frecuencia, esto está actualizado desde hace un año, fue la última vez que se actualizó, y miren qué interesante, el 90% de las gamers madres juegan al menos una vez por semana.
¿ok? Súper interesante. Esto hace unos 3 años atrás era cercano al 80%, ¿ok? Pero un poco menos de la mitad de ellas se autodescriben como gamers. A muchos de ustedes les puede pasar que dicen, no, pero yo solamente juego este juego y es un juego de palabras, o sea, no es un juego, o sea, es para buscar palabras, qué sé yo. Bueno, definitivamente eso entra dentro de la clasificación de gamer, ¿ok? Entonces es muy importante que sepan que la mayoría de las personas que juegan no se consideran gamers, aunque sí lo son. Pero de las personas que sí se consideran gamers entre las madres, 2/3 de ellas dicen que tienen mucho enganche con los juegos, con sus juegos preferidos. Entonces, ya sabemos que hay una oportunidad donde hay muchísimos usuarios. Hay usuarios realmente en todos los rangos de edades y hay un balance muy importante entre el público masculino y el público femenino. Entonces, si se hace de la forma adecuada, se puede acceder a un reach de impacto para poder llegar a los usuarios de una manera muy relevante, porque todavía el mundo de juegos móviles para las marcas es un espacio todavía un poco no utilizado, ¿ok? Lo cual da una oportunidad súper relevante para tener un alto share of voice, que lo tuvo social media al principio, y todos los nuevos canales nuevos, cuando se vuelven muy masivos, tienen lo que tiene hoy por hoy los juegos móviles, que tienen muchos eyeballs, mucha audiencia, pero sin embargo todavía las marcas no están presentes allí. Esta data sí es de un par de años atrás y pueden ver cómo el tiempo invertido en cada una de las actividades en el móvil versus la inversión que hacen los diferentes anunciantes en esas plataformas, en algunos casos tiene proporción, pero en algunos otros casos, como el tema de gaming, no tiene ninguna proporción adecuada, ya que las personas hoy por hoy, y con los temas de la pandemia, estas cifras aumentaron ligeramente, emplean el 12% de su tiempo jugando en sus dispositivos móviles. Esto incluye las personas que no juegan nada, cero, y las personas que, no sé, se pasan la mitad del tiempo jugando en sus dispositivos móviles, ¿ok? Eso es lo que está circunscrito a este 12%. Pero sin embargo, las marcas no están invirtiendo su dinero allí en su gran mayoría. Entonces hay una oportunidad de crecimiento súper relevante. Hay algo que tiene este mundo que es un poco ajeno al resto de las plataformas digitales, que añade un layer adicional de complejidad, ¿ok? Que es, hay miles y miles y miles de desarrolladores de juegos móviles, los cuales cuando los juntamos todos, y estos los agrupa Google con Google Play y Apple en su App Store, hay más de 3 millones de juegos disponibles, ¿ok? Cada mes hay entre 50.000 a 100.000 nuevos juegos que entran a estas tiendas, y otros decenas de miles de juegos salen porque no fueron actualizados, porque ya no están vigentes, porque no fueron populares, ¿ok? Pero en cualquier momento que miren esto, va a haber alrededor de 3 millones de juegos móviles disponibles. Y el challenge es que los juegos que son más relevantes hoy no son los mismos juegos que fueron relevantes hace un mes, o hace 2 meses, o hace 3 meses. Es un ambiente que cambia muy seguido, porque las personas jugaron un juego durante, no sé, unos días, unas semanas, y ya quieren probar otra cosa nueva. Entonces, si hay unos títulos de juego que han perdurado en el tiempo, pero eso son unas excepciones gigantescas. ¿Quién nos recuerda hace unos años atrás? Fue muy popular el juego Pokémon Go, por ejemplo. Salía en las noticias, todas las personas estaban en la calle persiguiendo y atrapando sus Pokémon, y eso duró unos meses, y después ya el juego perdió su vigencia y ya las personas en su gran mayoría no lo están jugando. Todavía es popular en Asia, pero en esta parte del mundo ya no lo es. Eso es lo común para aquellos juegos que tienen la suerte de volverse tan populares como ese título, ¿no? Lo que hace más retador es que si un anunciante tiene diferentes marcas y les quiere llegar a diferentes perfiles de usuarios, o quiere lograr diferentes objetivos, así sea para el mismo producto con diferentes campañas, la selección de los juegos específicos para obtener esos resultados es algo que no es trivial, ¿ok? Entonces, para poder lograr
una campaña efectiva, aparte de tener que medir adecuadamente los objetivos de la campaña y cómo lo vamos a lograr y cómo vamos a impactar a las personas, en el entorno de juegos móviles, la selección de los juegos para encontrar a la audiencia ideal es parte del reto, sabiendo que es un mundo donde los juegos están cambiando constantemente. Por lo cual, a la final, cada campaña en juegos móviles es única. Nosotros tenemos muchos clientes que son always on y la selección de juegos para cada una de las campañas mes a mes son diametralmente diferentes porque un juego, como hablamos, que fue popular el mes pasado, a lo mejor este mes ya no lo es. Algo súper relevante en el mundo digital es poder hacer una segmentación adecuada. Y aparte de lo que ustedes se imaginan que se puede seleccionar como edad, tipos de dispositivos, lenguaje, tipos de juego, qué sé yo, hay otras cosas que son un poquito particulares para la industria de los juegos móviles. Por ejemplo, ¿cuáles son los juegos que están en el Editor's Choice de las tiendas? ¿Cuáles son los juegos que están en un pre-release? Y ya sabes que cuando hagan el release de la versión definitiva va a ser catapultado a los primeros puestos de popularidad. ¿Cuáles son los juegos donde funciona mejor un tipo de formato de gaming versus otro tipo de formato de gaming? ¿O cuáles son los juegos donde las personas mientras están jugando tienen más el sonido activo? Entonces es mucho más probable que mi ad se vea con el sonido activo. Simplemente les muestro algunas de las variables que se utilizan o que se deben utilizar para hacer una campaña en juegos móviles eficiente. Como nosotros lo hacemos, nosotros este proceso antes lo hacíamos de forma manual, simplemente con los años de experiencia que tenemos en la industria. Como lo hacemos hoy por hoy es que recibimos el brief de un cliente para una campaña específica y tenemos un algoritmo que hemos desarrollado que se llama Amazing Games IQ, que utiliza todas las variables de métricas y objetivos de la campaña para hacer una preselección de juegos y de categorías adecuadas para llegar a esa audiencia y alcanzar esas métricas que se están buscando. ¿Okay? Y hay un proceso de optimización en tiempo real para seguir incorporando juegos lookalike con lo que están teniendo mejor desempeño e ir excluyendo los juegos que no tengan el performance que estamos esperando o los que tengan más bajo performance. Siempre, siempre, siempre dentro del entorno de las métricas de brand safety y los guidelines de brand safety de cada una de las marcas. Siempre recomendamos, súper importante, que una campaña en mobile gaming vaya acompañado de un estudio de brand lift y si se puede hacer con un third party, muchísimo mejor, porque si bien es cierto que se pueden lograr altas métricas en cuanto a KPIs digitales, el mejor impacto que cualquier marca quiere ver son las métricas en su brand lift o en su sales lift. Entonces, ¿cuáles son los formatos típicos en el entorno de juegos móviles? El más utilizado, sin lugar a dudas, es el video reward, y aquí les dejo un ejemplo. There are thoughts that are hard to control. You're not good enough. You're not cut out for this anymore. But that voice isn't me. I am enough. And I know what I'm made of. Put your skin in the game with a razor that puts your skin first. Fíjense que el juego, el creativo, están todos en un contexto adecuado. La persona escogió ver el ad para obtener un reward a cambio dentro del juego, que fue una vida extra, una oportunidad extra, y esto lo hace súper poderoso. Aparte, hay otro tipo de video que se muestra en las pausas de los juegos que no dan ningún tipo de rewards. Hay formatos de display en pantalla completa que también son súper buenos para reimpactar a usuarios, para aumentar todo el tema de consideración de usuarios, y hay unos tipos de minijuegos dentro de los juegos que también pueden ser muy populares, donde la persona interactúa con la marca sin necesariamente estar viendo un ad. ¿Okay? Acá un par de ejemplos simplemente para que vean, se le puede hacer preguntas. Estos minijuegos pueden ser branded o unbranded dependiendo de las métricas que quiera registrar el cliente, o
los interactive ads o el rich media un poco más clásico para que la persona juegue un poquito con la pantalla y vea diferentes facetas de la marca sin necesariamente estar viendo un ad. Entonces, rápidamente les dejo mis últimos comentarios. Podemos en los juegos móviles hacer una targetización súper específica, pero una audiencia súper masiva. Las personas de todas las edades están jugando. Es un ambiente donde las marcas todavía no están, lo cual crea una oportunidad única. Hay formatos que causan alto impacto y definitivamente tienen la atención de los usuarios porque es una actividad donde no hay multitasking o el multitasking es muy bajo. Aquí les comparto algunos de nuestros clientes por si les interesa. A lo mejor ya estamos trabajando con algunos de ustedes en otras geos. Y esa era un poco nuestra invitación a que definitivamente piensen en incorporar los juegos móviles como parte de su estrategia digital. Paro la presentación y me despido de ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a la orden para responder cualquier pregunta que puedan tener. Hasta luego.